Hace 3 años perdí una venta de $50,000. No fue por el precio, no fue por la competencia, fue por el error número 6 que te voy a compartir en este video. Y lo peor de todo es que no me di cuenta sino hasta meses después. En este video te voy a compartir 7 errores que he detectado en la mayoría de los vendedores después de 4 años de haber capacitado ya a más de 1000 vendedores y 40 empresas de diferentes sectores, nichos, países. En donde los primeros 3 son obvios, pero se siguen cometiendo. Muchas veces son de los 3 primeros que se pueden ajustar, pero los otros 4 no son tan obvios, pero son poderosos. Son errores que he visto en vendedores que llevan años vendiendo, que se consideran expertos, que hacen inclusive una buena cantidad de dinero en comisiones y son buenos para vender, pero están tan escondidos estos que no los perciben y eso ha contaminado aún muchas de sus ventas. Con estos errores ajustados pueden aumentar 30, 40 o más el porcentaje de cierre, pues son esos últimos detallitos que falta ajustar. Así que vamos directo al grano. Si estás viendo este video es porque vendes y te gusta mejorar y vender y al final de cuentas siento que eres una persona que se levanta, ¿no? No creo que no estés haciendo lo que tienes que hacer, no creo que llegues tarde a tus citas, que tomes muchos días de descanso y no estés haciendo el esfuerzo. Me imagino que haces todo el esfuerzo, que le echas ganas, que eres disciplinado, que de verdad estás metido en esto, que quieres hacerlo y seguramente lo has hecho por muchos años, pero aún así siempre hay algo que no cuadra, ¿cierto? Y es como que vas en una caminadora que nunca avanza, solamente vas caminando y caminando y caminando y ahí estás en el mismo lugar, porque hay un problema por ahí que no has detectado, que no te permite avanzar al siguiente lugar. Por eso aquí vamos a ir de lo básico a lo no tan básico. Y vamos a revisar estos punto por punto para que en el momento que los escuches identifiques y te permita ajustar de inmediato. Hoy mismo, si lo estás viendo en la mañana, todo el día tienes para ajustar. Si lo estás viendo en la tarde, en la noche, igual o mañana. El objetivo principal de este video es que te lo lleves a la acción inmediatamente y empieces a ver esos ajustes. Y si conoces a alguien que también debería de ver este video, una vez que lo termines, compárteselo para que confirme también y pueda mejorar. Así que vamos al error número 1 que detecto el 99% de las veces, que es pedir permiso en lugar de dar dirección. Y eso es tan fácil como que el vendedor siempre está en un lugar en donde sí quiero ser servicial, sí quiero darle atención a la persona, pero por eso aflojo, por eso me echo para atrás y permito que ellos tomen el control. Porque les pido permiso para ver si podamos volver a hablar. Les pido permiso para ver si tienen un espacio para agendar una sesión conmigo o si me quieren recibir. En lugar de yo guiarlos hacia esa dirección que los quiero dar porque sé que los puedo ayudar. Por eso es muy importante empezar con buenas preguntas. Por eso es muy importante entender dónde están parados, qué quieren lograr, para en verdad confirmar si sí los puedo ayudar. Y si los puedo ayudar, van a haber varias trabas, pero los voy a guiar hacia la toma de la decisión y esto puede tomar semanas, puede tomar meses o si tienes una venta corta, pues eso es en el mismo momento, ¿no? Una hora después de que saludaste a esta persona. Así que la gran diferencia está en no pedir el permiso, como por ejemplo decir, oye, ¿tienes un espacio mañana que me puedas recibir? O ¿me permites agendar una cita contigo en los próximos días para enseñarte mi servicio y mi producto? ¿Ves? Estoy pidiendo permiso y el permiso lo puedes pedir en muchos puntos de tu conversación de venta, hay que poner atención. Pero dar dirección es lo mismo. Oye, confirmando que esto es algo que te interesaría o que vamos a ver si te puedo ayudar. ¿Cómo estás este día o tal día? ¿Qué día de la próxima semana te queda bien para que platiquemos y confirmemos si en verdad esto es algo que te puedo ayudar y que también tiene sentido para nosotros? Cambia el tono, cambia la autoridad, cambia la dirección, cambia la manera en la que lo digo y no estoy pidiendo permiso desde un lugar de duda, desde un lugar de ojalá que me dé una cita, que me dé un espacio. Ay, gracias por recibirme, de verdad. No, cambia desde el lugar en donde yo estoy consciente de que te quiero llevar al siguiente punto siempre y cuando eso sea algo lógico, algo obvio. ¿Ves? Entonces no pido permiso, más bien guío hacia el siguiente paso. Y ese es el objetivo, voy guiando y guiando y guiando y nunca termino. Segundo error básico, hablar de tu producto antes de entender el problema de la persona o de la empresa con la que vas a trabajar. Hay una cosa que un mentor me enseñó hace varios años, que fue de lo que más se me quedó, porque yo era ese. Yo hablaba de mi producto, de mi servicio y lo genial que era y por qué todo el mundo lo necesitaba. Y estas son las 3 P's. Primero es prospecto, luego es problema y luego es producto. La mayoría de los vendedores empieza con producto, luego se da cuenta que el prospecto ni siquiera es para él.
que lo que ofrece no le viene bien, que no tiene el presupuesto, que ni siquiera decide y ni siquiera sé tampoco qué ofrecerle porque tengo tantas cosas que ofrecer, tantos servicios, tantos productos y voy y le digo todos, ¿no? Que esto está muy bueno, pero el otro también y que tengo este de tanto y este de cual y este azul y este verde y este grande y este chico y mediano y cuál quieres. Y entonces esto se convierte en un menú de confusiones, a diferencia de saber guiar. Entonces por eso tengo que entender primero con quién estoy hablando, sus necesidades, sus retos, sus logros, qué quiere mejorar, qué quiere resolver, quién es, nivel socioeconómico, presupuesto, estatus, familia, no familia, soltero, joven, grande, chico, crédito, no crédito. Todo lo que tú tengas que entender, toma decisión, no toma decisiones, gerente, supervisores, director, todo eso tienes que entender quién es tu prospecto y después entonces le hablas de tu producto. Si es que le tienes que hablar a esa persona de tu producto, porque tal vez no. Pero ahí es cuando ya conoces a esta persona y sabes guiarlo. Y si tienes 10 productos, bueno, confirmas que 8 no son para él, solamente 2. Y entonces es este o este, porque por lo que me estás diciendo, este te va a ayudar para esto y este va a ayudar para esto. Yo creo que es uno de estos dos, vainilla o chocolate, porque ni fresa, ni mango, ni kiwi. ¿Sí? Entonces, el error principal aquí es empezar a hablar de mi producto, venderlo, explicarlo y decirlo sin antes entender a quién tengo enfrente. Porque créeme, si empiezas a hablar de tu producto, ya empezaste perdiendo. Y esto se basa en el principio de 70% de diagnóstico y 30% de prescripción. Nunca has sido un doctor que entras y te dice, oye, ya te vi, nada más tú necesitas esta pastilla y esta cirugía y este tratamiento. Claro que no. Primero te diagnostica y luego entonces ya te prescribe, ¿cierto? Porque los vendedores entramos a prescribir. Tenemos que diagnosticar primero. Tenemos que tomarnos ese tiempo, escuchar y luego voy directo al grano. Bien, vamos al tercer error. No descalificar prospectos. Escucha esto, el vendedor promedio cree que su trabajo es cerrar a todos, que si está recibiendo muchas oportunidades, todas son una oportunidad de venta y mientras más reciba mejor porque tengo más posibilidades de cierre. Pero al final eso es contraproducente porque mientras más reciba y más quiera cerrar a todos, menos estoy cerrando. Y por ahí también, justo en esta edición de Las Vegas, en donde estoy de nuevo aquí para el workshop de Alex Hormozi, mi tercera visita, en este primer workshop, una de las cosas que estábamos platicando y que salió fue, los vendedores nos gusta escuchar sí más que hacer dinero. Y queremos vender mucho y cerrar muchos, que me digan que sí, que sí, que sí, aunque sea un cliente problemático, aunque no tenga dinero y me va a quedar debiendo, aunque le estoy dando poco margen, aunque le estoy dando un descuentote y me voy a arrepentir, prefiero escuchar sí que decirle no a muchos y hacer dinero con los que en verdad me estoy quedando. El 40% de la gente con la que hablas en promedio no te va a comprar. Recuerda que en la venta nuestro objetivo no es que nos compren, es que decidan. No me van a comprar todos, es imposible, pero sí quiero que decidan, no quiero que me dejen ahí, ¿cierto? ¿Cuántos tienes hoy que no han decidido? Que te dijeron que sí hace 3 meses, hace 2 meses, ayer y no te has dado cuenta que no han decidido. Pero lo que quieres es guiarlos a esa decisión. Oye, si es un no, no importa, no pasa nada, me lo puedes decir. No me incomodas. Aquí en México, en Latinoamérica, tenemos que sacar ese no, caray. Bueno, en otros países de Latinoamérica no tanto, son más directos, son más, oye, no, gracias, no te necesito, pero en México, no, sí, sí, mañana. No, sí, este es un hecho, campeón. Hablamos el viernes, ya cuenta con eso, cuenta con eso. Hoy tiene los papeles. Recuerda a todos esos que te han dicho eso y siguen sin decidir. Así que es mi responsabilidad descalificar rápido desde el primer contacto. No te sientas mal, no te sientas que estás rechazando a la gente. No todos son tus clientes y no tienes que llevar hasta el final a todos. Es más, tú te sientes mal porque no estás haciendo lo que crees que debes de hacer y debes de ser servicial y cordial, pero ellos no se sienten mal porque te ignoran, porque estás haciendo seguimientos y deciden no responderte y porque no te van a comprar y no te lo han dicho y te están haciendo perder tiempo. Así que no se trata de hacer sentir bien o hacer sentir mal. Se trata de ser profesional, saber guiar a estas personas a la decisión y a veces será un no, pero qué bueno que sea un no bien informado y si es un sí, genial, hice lo que tenía que hacer y los llevé al cierre. El error número 4, ya entramos un poco más en la complejidad y esto es vender el qué en lugar de vender el quién. Y esto es algo que sucede mucho porque los vendedores se enfocan en sus características, en sus funcionalidades. Esto me pasaba a mí mucho. Esto te ayuda para tal, aquí haces esto, con este botón vas a hacer esto y con esto vas a lograr acá y esto está increíble, ¿no? Siempre estamos muy orgullosos de nuestro producto, de nuestro servicio, porque alguien le ayudó cierta funcionalidad, voy y creo que a todos les va a ayudar esa característica y entonces se las vendo a todos igual. Tengo que vender la transformación, el resultado. A esta persona, ¿de qué manera la voy a ayudar? Y si yo tengo un menú de cosas interesantes que le pueden ayudar o servir,
y que le han servido a otros, no significa que a esta persona también va a ayudarle de la misma manera. Entonces no vengo y le vendo esas características y esas especificaciones, no le vendo los certificados. Piensa tú en un doctor. ¿Cuándo has sido un doctor? De cuando entras, lo primero que te dice es: oye, bienvenido Israel, mira, siéntate, por favor, ¿ya viste mis diplomas? Todos mis diplomas que tengo aquí atrás, este es de Harvard, este es de la UNAM, este es un diplomado que me aventé en Londres. ¿Ya viste mi escritorio de caoba? Este es un escritorio de caoba. Mi secretaria, ¿hablaste con ella? La número 1, ¿verdad? Puedes hablar a todas las secretarias de aquí del hospital y vas a ver que ninguna te va a dar esa atención. Para nada. No te vendo lo que yo tengo y lo que yo soy y mis certificados y premios y mis características, sino el objetivo es que tú confirmes que tú vas a estar mejor por trabajar conmigo, que yo te voy a llevar del punto A al punto B, aunque te dé miedo. Por eso este concepto del gap selling es muy importante, porque tú estás acá, tu prospecto está aquí y quiere pasar para acá. Pero si digamos que es un espacio muy chiquito en donde él cree que puede saltar solito, que es un paso donde no hay ningún riesgo, pues él cree que lo va a hacer solo, que no te necesita. Yo hago grande ese espacio para que vea que está más difícil de lo que cree, que si salta se va a caer y le va a ir peor, entonces yo lo ayudo a cruzar ese puente. Y eso es lo que vendo, esa transformación. Pero regreso a mis otros puntos. Tengo que hacer buenas preguntas, tengo que descalificar, porque no todos están listos para eso. Ni es el momento ni el puente que deben de cruzar. Yo tengo que entenderlos, saber qué producto para enseñarles la transformación. ¿Por qué conmigo vas a estar mejor de lo que estás hoy? ¿Y cuál es el costo de no tomar acción? Si te quedas en el mismo lugar, ¿cuánto te va a costar eso? Así que tengo que vender ese cambio, no todas las características. No vendes un Ferrari porque tiene un excelente volante y gamuza y tiene las palancas de fibra de carbono. Sí, son detallitos, pero lo vendes por el estatus, por quien te conviertes, por cómo te van a ver, por lo que significa que tengas uno, ¿no? Es eso. Compramos por eso, no por las características. Bien, eso es muy importante que lo tengas en mente. El error número 5 es intentar cerrar la venta al principio. Y si bien yo lo digo, la venta se cierra desde el principio, no es que se cierre en el principio, es de que ahí ya estoy empezando a cerrar para lo que sigue. El error es mandar mensajes por LinkedIn, mandar correos intentando vender, hacer llamadas telefónicas. ¿Cuántos vendedores no he escuchado hablar por teléfono y la primera llamada les contestan, quieren vender? Empiezan a decir todo, hablar de precios, hablar de descuentos, hablar de cosas como si esa fuera la única llamada que van a tener con esta persona y es el momento de cerrarlos y si no ya perdí. Y eso es justo lo que nos lleva a no cerrar nada. El objetivo principal es vender el siguiente paso. Es descalificar, sí, es entender, sí, pero es guiarlos a la siguiente cita. He trabajado con equipos que tenían un proceso de 3 llamadas, lo cortamos a 2. Hay unos que tenían un proceso de 1 llamada, lo llevamos a 3. Hay empresas B2B con las que trabajo que venden productos y son cotizaciones que se tienen que estar enviando y ellos creen que porque califican al prospecto, lo perfilan y entienden su presupuesto y para cuándo es y cómo y tal y mandan la cotización, listo, ya no hay nada que hacer. Cuando trabajamos en su estructura y vimos que sí había mucho que hacer y que a partir de cierto volumen, cierta cantidad de cotización, no se enviaba nada más, se presentaban, se pedía que se sentaran los tomadores de decisión y eso a lo mejor eran unas 3 cotizaciones de ese volumen al mes, pero en lugar de enviarlas como todas las demás, agendaban una cita presencial o una videollamada si no se podía la presencial y tenía mucho más valor. Y eso, digamos que fueron en un trimestre 10 cotizaciones nuevas, pues se cerraron 6, de las cuales antes se cerraba una. Entonces tienes que entender cómo es tu proceso de cierre y no se cierra al principio y no se cierra cuando mandas una cotización y das el precio, el descuento y esperas que ahora sí la decisión se tome. Tienes que saber guiar. Primera llamada, perfilas, descalificas, llevas a una siguiente llamada en donde es tu llamada de venta, donde trabajas objeciones. Tal vez no se va a decidir en ese momento, hay varias personas involucradas, ojalá que las hayas tenido todas ahí, pero si no, entonces va a otra llamada, tal vez ahí enseñas la propuesta, tal vez ahí haces el recorrido de la propiedad, tal vez ahí haces, no sé cómo funciona tu proceso, pero tienes que entender que no es al principio, no es a fuerza y no es la única oportunidad. Detecta bien cómo puedes ir guiándolos a la decisión sin que te pases y no sea muy larga, pero tampoco que te vayas a luego querer hacerlo de inmediato. El error número 6 es algo que no sé cómo describirlo porque no sí sé cómo describirlo, pero al final es algo tan poderoso que espero de verdad que ahora que lo escuches, y es el que te dije que me costó $50,000, qué bueno que sigas por acá. Si en verdad este video está siendo valioso, compártelo a tu equipo, compártelo a tus conocidos. Es la única manera en la que yo puedo seguir creciendo y haciendo más de estos videos al ver que en verdad esto es algo valioso y que vale la pena seguir entrando en estrategias de venta.
y este error es tratar síntomas en lugar de enfermedades. Te voy a poner un ejemplo muy cercano. Trabajando con una empresa nueva, el dueño de la empresa, después de hablar con él un par de veces, me dijo: Israel, ¿sabes qué? Yo lo que entiendo en mi equipo y lo que se tiene que resolver ahora es esto. Se tiene que resolver el proceso, cuáles son los seguimientos, pasos claros al CRM. Falta un proceso, falta estructura en el camino. Por favor, no trabajemos tema de objeciones, no trabajemos tema de perfilamiento. Ellos ya lo saben hacer muy bien, qué hacer en las llamadas y tal. Y yo dije: bueno, perfecto, a ver, yo lo quiero confirmar porque por lo que me dices no suena tanto por ahí. Sí, hay que trabajarlo claro, pero primero quiero ver porque si me lo salto confiando en que tú sabes y que eso es lo que tengo que hacer, puedo entrar en un hoyo que nunca va a terminar, cuando en realidad aquí está el tema. Así que, dicho eso, estaba en lo correcto y yo empecé a trabajar esto. Primera sesión, segunda sesión, empecé a revisar, a hacer un poquito de roleplay y me di cuenta que no estaban perfilando bien, estaban llevando a la llamada a cualquier persona, estaban teniendo llamadas de 30 a 35 minutos con gente que no estaba calificada, que desde el minuto 3 te podías dar cuenta que no estaba calificada, hablando y diciendo y queriendo llevar a un Zoom o a una cita a gente que nunca se iba a presentar y estando frustrados porque pues no estaban agendando citas o las agendaban pero nadie se presentaba. Entonces el dueño creía que pues es que no sabían hacer seguimientos, que no sabían guiar a esas personas a la decisión. Pero al final era aquí, al principio. Entonces él estaba trabajando un síntoma de una enfermedad que no había detectado. Que porque la empresa lleva 13 años, 15 años y han hecho las cosas de esa manera, no significa que entonces ya está bien armado eso y ya no hay nada que hacer. Claro que había algo que hacer, claro que había algo que mejorar. Ahí fue donde nos enfocamos. Y no solamente fue algo de 2 o 3 sesiones, fue algo de 1 mes y medio más o menos que nos tuvimos que quedar ahí, seguir haciendo roleplay, seguir filtrando, perfilando. Inclusive nos dimos cuenta que habían temas de marketing, de comunicación, o sea, ni siquiera ya recibiendo los leads, sino desde antes las cosas que estás diciendo, quiénes le estás hablando y a quiénes estás dejando entrar acá. Entonces, después de detectar todo eso, trabajarlo y ajustarlo, pudimos pasar a la parte del proceso. Ahora sí, este es el 1, este es el 2, este es el 3, así se reporta, así se hace seguimiento, esta es tu secuencia y así lo debes hacer de esta manera, pero porque esto ya está trabajado. O sea que tú detecta si hoy estás trabajando síntomas, pero no has resuelto la enfermedad. Y eso es algo que sucede muchísimo porque nos vamos a lo obvio y lo obvio no siempre es lo real. Lo obvio es nada más lo que nos está distrayendo y confundiendo. Si tú hoy estás flojito del estómago porque crees que ayer cenaste pesado unas pizzas, pero a lo mejor no es eso, no fue la pizza. Y dices, bueno, ya no ceno pizza. No, sigues flojito el estómago, sigues constipado, sigues dañado. ¿Por qué? Porque llevas meses estresado, porque estás comiendo cosas que no deberías, porque estás agregándole mucho azúcar, porque no tomas agua. ¿Cuál es en realidad la enfermedad? ¿Qué es lo que tienes que trabajar desde fondo? No te vayas por lo obvio, no te vayas por los síntomas, ve por la enfermedad, trabájala bien, detéctala. Y el error número 7, no menos importante, pero sí muy, es no tener un sistema de avances estructurado. La venta no es dejar que las cosas fluyan, la venta es tener avances concretos, es guiar paso a paso. Aquí lo más importante en la venta es saber que yo genero estos microcierres, estos compromisos, cosas que requieren acción, energía de mi prospecto. O sea, si él me tiene que traer a alguien más a la cita, tiene que traerme a esa persona. Y eso significa que fue y le dijo y requirió de acción y de energía. Si me tenía que traer unos documentos, si me tenía que confirmar información, significa que cuando terminamos nuestra cita, él fue y lo hizo. Y a veces eso es el mismo día o toma semanas. Tengo que hacer buenos seguimientos, pero tienen que reunir esa información, tienen que juntarse con esa otra persona y traérmela, y entonces el avance se concretó. Fue un avance positivo que yo generé, porque yo quedé en que iba a ir a recuperar esos documentos, a juntarlos porque los necesito, y que iba a ir a hablar con el otro director o la persona encargada de esa área, y que nos vamos a reunir el próximo martes, y esa cita ya la agendé y tentativamente así se hizo. Entonces fue y me dijo, sí, Israel, confirmados, ahí nos vamos a ver. Perfecto, generé ese avance. Muchas veces no se genera el avance tan rápido como tú lo esperas o como te dijeron, pero por lo menos tú estás generándolos y haciendo lo que tiene que ser. Una cosa es hacer un seguimiento. Hola, oye Pedro, pues me imagino que has estado ocupado, sí, Ramés. Quedamos de hablar el jueves, pero bueno, sobre lo que habíamos comentado, ¿cómo estás este miércoles? Todavía tengo un espacio y tal, ¿no? Mi seguimiento ya va hacia algo concreto que habíamos acordado y no hacia, bueno, estamos en contacto, ahí estamos hablando, sí, tú revisa eso, los papeles, me avisas cuando estés listo y ya nos agendamos. Y entonces mis seguimientos, ¿qué son? Hola, oye, ¿tuviste oportunidad de agendar, de revisar eso, los papeles? Oye, ¿sí pudiste hablar con esta persona para ver si en estos días estamos agendando la próxima cita? No, ya mi seguimiento es vacío, es al aire, es un seguimiento que no invita a nada. La persona hasta la desespera y yo ni siquiera lo quiero hacer, ¿no? Entonces, micro cierres. Estoy en el primer paso, mi objetivo es guiar a la persona al siguiente paso. Ya que llega al segundo, mi objetivo es guiarlo al tercer paso. Y así tu proceso puede tener 5, 6,
10 pasos, puede tener una semana, 2 meses, 6 meses, pero tienes que tener claro, bien claro, cómo guías a esta persona. No te va a guiar tu prospecto en el proceso de venta que es tuyo y que tú sabes cómo funciona. Tú los tienes que guiar a todos, entonces tienes diferentes prospectos de diferentes sabores y colores y formas y países y personalidades y estudios y educación y valores, pero tú tienes un proceso estructurado en donde los guías a todos por ese proceso y no este te trajo por acá y este por allá y este así y este no, y entonces todos te traen vuelto loco porque tú estás nada más haciendo lo que ellos quieren que tú hagas porque así es como ellos hacen las cosas. Pero no, yo tengo mi proceso de venta hacia lo que te voy a dar, que te va a ayudar, que te va a cambiar la vida y te va a resolver, acuérdate, la transformación, y entonces yo te guío y eso se agradece. El prospecto lo agradece, trabajar con un vendedor profesional como tú, que sabe lo que hace, cómo funciona esto, y también se agradece de tu parte que eres una persona que sabe lo que está haciendo, duermes mejor, tienes más paz y la empresa fluye. Son 7 cosas que debes identificar y si ya las has identificado, tienes 2 caminos. Hacer algo al respecto, como te nazca, empezar a trabajarlo, a hacer esos ajustes inmediatamente, o no hacer nada, quedarte como estás y desear que entonces las cosas fluyan y que mejoren. Y también la otra que puedes hacer es compartírselo a tus compañeros, a tu equipo, a gente que crees que va a encontrar valor en esto. Otra vez, así crezco, suscríbete. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir hablando de estrategias y domines el arte de vender. Gracias por escuchar.